Reporte 100. Le hemos contado de esta ley Abbott, la ley que el gobernador de Texas ha firmado, la SB 40, para endurecer las políticas migratorias del Estado, aunque bueno, el alegato es que no tiene facultades constitucionales para promover este tipo de acciones. En tanto esto se dirime, la policía de Texas podrá detener migrantes o podrá detener personas con la sospecha de ser migrantes y deportarlos. Inclusive endurece a quien sea reincidente en cruzar la frontera sin papeles, con hasta 20 años de cárcel. En fin, una serie de medidas. También el gobernador Abbott ha cerrado los pasos ferroviarios de Texas que colindan con México, teniendo una afectación económica en ambos lados de la frontera. ¿Qué efectos puede tener esta ley SB 40? Javier Contreras es consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Le agradezco que esté con nosotros nuevamente aquí en Reporte 100. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Saludos a todo tu auditorio. Sí. Y sí, claro, el Día del Migrante, el Día Internacional del Migrante nos recibió con esta noticia terrible al inicio de la semana, y ahora estamos pues pensando lo peor de lo que se puede venir para 2024. Tu pregunta me parece muy pertinente, ¿no? ¿Cuáles van a ser los efectos? Y estaba pensándolo a lo largo de estas relatorias de los medios y las declaraciones que se van haciendo, tanto por la oficina del presidente Biden, tanto como por el presidente de México. Y yo creo que uno de los factores más importantes y de los daños más irreversibles tiene que ver con cómo el derecho migratorio ha perdido ya por completo su noción de algo que es jurídico, algo estable, algo que donde la regla importa, ¿no? O sea, aquí el derecho migratorio ya tanto en los Estados Unidos como en México se ha convertido en un área del derecho donde importa poco qué dice la norma, importa poco qué dice la Constitución. Realmente se generan acciones políticas y ahora leyes que se pasan, o que más bien son omisas a su marco constitucional, son omisas a los derechos fundamentales, y realmente se están diseñando, se están planteando con una lógica muy distinta que lamentablemente es netamente política, ¿no? Independientemente de lo que suceda con esta ley, porque ya hay acciones de la sociedad civil en los Estados Unidos que la están impugnando, ya habrá una serie de seguramente de medidas legales que será muy difícil. Yo creo que para marzo de 2024 esto quede intacto, ¿no? Seguramente habrá consecuencias ante la promulgación de esta norma, pero el mensaje quedó claro, ¿no? Al fin y al cabo, si se impugna esta norma, si se declara inconstitucional, si se atenúa, de todas maneras hay un mensaje político, ¿no? Que es que hay un gobernador que para cierto grupo de la población quiere dar soluciones a lo que el gobierno federal no ha hecho, y habrá un grupo de la población que estará de alguna manera, pase lo que pase, ¿no? Reafirmando esta postura de manera social. Y es lo triste con el derecho migratorio, es que a pesar que haya disposiciones, garantías, derechos que se deben de garantizar como mínimo para las personas migrantes, hoy en día ya se violan todos los días esos derechos por ciertas autoridades. Y esta ley lo único que va a hacer es ampliar ese margen de violaciones a derechos humanos y hacer más difícil el generar controles de protección hacia esas personas y sus familias. Sí, Jan Brewer en 2010 lo intentó en Arizona y finalmente se le cayó. También Ron DeSantis en Florida intentó algo similar y también se le cayó. La intención quizá de Greg Abbott es disuadir a que vayan los migrantes hacia Texas, me imagino, crear esa fama de que es más difícil cruzar por Texas que por otras partes. Es un efecto muy curioso el de las políticas migratorias restrictivas. Digo, acaba de pasar esta semana. En cuanto se avisa y se promociona que va a existir esta norma, se incrementan masivamente los flujos de entrada al estado de Texas, ¿no? Sí. Y esto es al revés, entonces. Es que es un efecto de llamada, ¿no? Sí. Las cosas se van a poner peor en un futuro, entonces aprovechen ya ahorita en lo que entra en vigor. Esto no es la primera vez que pasa. Puede ser la razón que tú dices, y sería una falta de lectura política, ¿no? Sería como
atender a una medida que ha sido ineficiente ya en incontables ocasiones, pero también podría ser que realmente lo que se busca es un posicionamiento a nivel nacional, un posicionamiento en la opinión pública, de que es un tipo de político que busca dar soluciones a lo que un cierto grupo de la población va a responder, ¿no? Muy favorablemente. O sea, que no importa tanto el si se aplica o no se aplica la norma, lo que importa es el discurso, ¿no? de determinado y el discurso punitivista, de seguridad que se tiene de ese perfil. Eso a mí me parece más que es la lectura de por qué tomar esta medida. Creo que no les va a afectar incluso si hay después de esto una invalidez, ¿no? de lo que se está promulgando, porque realmente el beneficio social es electoral y esto me preocupa porque es una antesala para que el discurso de las políticas migratorias en el año que viene, pues entonces tenga que tomar en consideración cómo ya se están todavía polarizando más las personas en este país. Sí, para efectos del día a día en la frontera con Texas, ¿qué le puede ocurrir a un migrante si es detectado por alguna autoridad tejana en estos momentos? Mira, según, ¿no? Estas son especulaciones, porque sí. te digo, falta todavía ver cómo terminaría aplicándose, pero de acuerdo con lo que está aprobado, el hecho de estar de una manera documentada en los Estados Unidos ya calificaría como un delito menor. Y se rompe una de las reglas más básicas del derecho migratorio en todos los países, que es que las autoridades policiales pueden hacer este tipo de inspecciones y pueden proceder cuando se encuentra que una persona está en una situación indocumentada, ¿no? Independientemente de si se comete o no algún otro tipo de infracción o delito. O sea, ya la pura situación migratoria irregular ya presupondría la comisión de este delito menor local, y esto pues, definitivamente se prestaría para muchísima arbitrariedad, ¿no? Hoy en día, ¿no? Esa es una de las pocas garantías con las que comúnmente se defiende a la comunidad de inmigrantes en los Estados Unidos, el hecho de que la gente esté bien informada de que solamente ICE o en todo caso la policía migratoria, la Border Patrol, son los que pueden hacer este tipo de revisiones, de controles migratorios. Pero bueno, esto cambia entonces ahora ya en una nueva dimensión, e incluso se menciona, ¿no?, que el transportar a personas indocumentadas en tu vehículo también podría ser susceptible de una sanción, también en materia penal, y esto, o sea, el margen de interpretación de lo que puede significar es amplísimo, ¿no? La reincidencia se vuelve también mucho más grave, y bueno, en general, o sea, esto puede prestar mucho para una persecución. Y se ha mencionado que esto tendría un alto enfoque de perfilamiento racial. ¿Por qué? Porque es de la sospecha de que la persona es una persona migrante irregular, una persona sin documentos. Entonces esa sospecha, pues ¿cómo se materializa? Pues con una inspección visual, ¿no? Con tener una persona que va en la calle, y pues esto se ha comprobado muchísimas veces. Los agentes migratorios, la policía, generalmente tienen sospechas de que personas racializadas, personas con rasgos más latinos, o no necesariamente latinos, ¿no?, pero de otros, no sé, rasgos de Medio Oriente, pues pueden ser culpables o sospechosas de cometer cualquier tipo de ilícito que las personas blancas, ¿no? Y por último, el que rompe completamente, de por sí ya el tema del tercer país seguro, como lo ha manejado Estados Unidos, rompe las reglas del derecho internacional, pues ahora Texas lo quisiera plantear a nivel local, ¿no? Como dándoles el derecho a las autoridades locales de poder regresar a México a las personas que identifiquen como indocumentadas, lo cual México ha rechazado completamente, porque no se puede generar ningún esquema de tercer país seguro sin el consentimiento del país que estaría recibiendo esas personas, ¿no? Porque bueno, esto podría plantear que se deportaran personas de otros países que no sean necesariamente mexicanas, y pues México ni siquiera tiene, bueno, más bien en el derecho internacional no existe esto de negociar o generar tratados migratorios con estados, ¿no? En todo caso, México los acuerdos que ha generado han sido con los Estados Unidos de América, pero no podría hacerlo así con el estado de Texas, y este es uno de las razones por las cuales es muy evidente que es inconstitucional, porque rompe el pacto federal, ¿no?, donde el tema migratorio es de competencia exclusiva de la federación. Sí, esto se va a combatir desde la Casa Blanca y se va a combatir desde el gobierno de México, pero va a pasar un tiempo
tiempo en el que se va a dirimir esto en tribunales, y en tanto se dirime, pues se pueden cometer estas serie de violaciones a los derechos humanos. Así es, y bueno, creo que principalmente habrá que echarle ojo a lo que hace esta asociación de la Unión de Libertades, ¿no? Más bien creo que es el sector civil quien va a moldear la defensa real, ¿no?, del alcance de la Constitución en la protección de derechos de personas extranjeras, pero sí, hay un tema fuerte, ¿no?, en cuanto a que están excediendo, están limitando en las competencias que tiene el Estado en contraste con la Federación, y tenemos que esperar esto. Yo te digo que la verdad es que creo que el daño más grande no es tanto a nivel que tanto se termina de consumar una violación a la Constitución en la norma, sino es como ya se mandó un mensaje, digo, no es el primero que se manda, pero es uno más, y uno muy contundente, de que no importa tanto el Estado de Derecho, no importa tanto las normas, no importan los derechos constitucionales y fundamentales que tanto defienden y que tanto proclaman en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que importa es la voluntad política, ¿no? Lo que importa es la fuerza de operación, y esto de verdad es una tragedia, es una tristeza, no de hoy, pero es una tragedia en aumento, porque nos impide utilizar el derecho para proteger la dignidad de las personas, ¿no? Y lamentablemente vamos a ver en 2024 probablemente personas que, independientemente de lo que se declare a favor o en contra de esta norma, van a asumir que ya tienen el permiso de realizar este tipo de acciones, y poco va a pasar. Eso es lo que me preocupa a mí. Sí, Javier Contreras, muchas gracias, como siempre. No, a ti, y que tengan un excelente día. Igualmente, es consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración, ayudándonos a entender los efectos, las consecuencias de esta ley SB 40 en el estado de Texas. Reporte 100.